José, su esposo, era justo. Querido Lorán, cura párroco, querido don Lorenzo, director espiritual del seminario, don Miguel Ángel, vicario judicial, don Francisco, diácono, queridos seminaristas, miembros del grupo de oración, representantes de la oración de la Unión de Hermandades, de otras agrupaciones y realidades que nos acompañan de la vida diocesana, hermanas y hermanos todos en el Señor. Hace un año acompañábamos a Lorán al inicio de su ministerio como párroco en esta parroquia que tiene como patrón titular a San José. Un año después damos gracias a Dios porque se va manteniendo una vida parroquial que hemos puesto en manos de San José para que llegue a todas las familias de este barrio grande. Como bien se nos ha recordado al inicio en la admonición, estamos en un barrio en el que familias que llevan años aquí ya viviendo y otras que se van incorporando necesitan todos la acogida del Evangelio. Necesitan la luz que nos da la palabra de Dios, la fortaleza que solo nos puede ofrecer Cristo en los sacramentos, en el ejercicio de la caridad. Por eso es importante que como parroquia todos los fieles que aquí se congregan vayan creciendo como familia en la que diferentes grupos y modos de pertenencia eclesial se unen bajo el patrocinio de San José para impulsar lo que la Iglesia ahora con tanta insistencia nos está pidiendo llevar a cabo, una nueva evangelización. Es decir, recuperar el entusiasmo por contagiar a otros la alegría de habernos encontrado con Cristo y eso traducirlo en iniciativas que respondan a estas dimensiones fundamentales de la vida cristiana, como son la vida de oración. Pido al Señor, por intercesión de San José, que bendiga al grupo de oración para que todos sus miembros, junto a María, San José, refuercen su vínculo de comunión con Cristo nuestro Señor. Pero también el ejercicio de caridad para que sepamos descubrir el rostro de Cristo, especialmente los más necesitados, y también la vida celebrativa de la Iglesia y la formación que nace de la escucha atenta de la palabra de Dios para confesar valientemente la fe. Una parroquia de ayudar a todos sus fieles a que crean, celebran, vivan y oren. Por esto es importante, año tras año, acudir a quien da protección especial a los miembros de esta parroquia, renovar nuestro compromiso delante del Señor para seguir llevando a todos al encuentro con Cristo. Pues la Iglesia en este día pone en nuestros labios una petición no pequeña. Acudiendo a la intercesión de San José, pedimos al Señor custodiar lo que Él custodió en los comienzos de nuestra salvación. Es decir, que estemos muy atentos a aquello que los evangelistas nos han transmitido de San José, que aun siendo datos no muy abundantes, son fundamentales para comprender cómo la vida cristiana crece. Custodiar lo que San José custodió significa poner la atención en la Virgen María. Ella es la Madre del Salvador y por voluntad de Cristo la Madre nuestra. Y sabemos que recibe esta llamada singularísima del Señor contando con la ayuda también insustituible de San José, su esposo. Y se nos pide también, acudiendo a San José, estar dispuestos, sobre todo, contando con la Virgen María, a cuidar a Jesús para que, acogiéndolo, crezca en nuestra vida y crezca en la vida de los demás.
Pues ¿cómo podemos aprender de San José a cumplir esto que la Iglesia en forma de petición pone en nuestros labios? Pues la palabra de Dios que hemos escuchado destaca también dimensiones que tenemos que poner en ejercicio y cuidar. La primera lectura nos habla de la fidelidad de Dios en torno a la promesa que se cumple en Jesucristo. La promesa hecha al rey David se cumple en Jesús, el Hijo de María, y se cumple a través de las generaciones, demostrando así cómo Dios es fiel. La fortaleza en nuestra vida no está en la constatación de nuestras debilidades. Tantas veces nos proponemos iniciativas, proyectos buenos y enseguida comprobamos una y otra vez cómo desfallecemos. Nuestra fortaleza, si vivimos de la fe, segunda gran enseñanza que vemos en la segunda lectura, está siempre puesta en el Señor. Aprendemos de San José a acoger con confianza todo lo que el Señor nos propone, de tal manera que nuestra fuerza esté en la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel, podemos nosotros decirle sí. Porque el Señor, la obra que inicia, la lleva a término, podemos embarcarnos en proyectos que superan nuestras fuerzas. San José es testigo elocuente de la fidelidad de Dios, y aquellos que acudimos a su intercesión deberíamos caracterizarnos también por proclamar que Dios es fiel. Hasta tal punto esto es fundamental en la vida cristiana que lo hemos concentrado en la palabra que más veces repetimos en la oración a lo largo del día. Amén. Con la palabra amén estamos proclamando la fidelidad de Dios. Pedimos a San José que, apoyándonos en la fidelidad del Señor, tengamos nuestra seguridad solo en Él. Pero para que eso sea posible, la segunda lectura nos recuerda, es importante responder a la fidelidad del Señor con la virtud de la fe, que queda expresada de manera sencilla en esa expresión que hemos escuchado: apoyándose en la esperanza, creyó. La fe es seguridad de lo que se espera, dice el apóstol Santiago. La fe nos hace vivir asentados, con seguridad, mientras estamos en este mundo, más allá de lo que captamos con los sentidos, de tal manera que el deseo confiado que el Señor suscita en nuestro corazón, esto es la esperanza, se puede sostener precisamente gracias a la fe. La fe, explicaba el Papa Francisco en el primer documento que publicó como Papa, es ver con los ojos de Jesús, ver como Jesús ve, reaccionar a todo lo que hago y me pasa con la mirada de Jesús. Y sabemos que esa mirada, de manera muy especial, la ha conocido San José. San José se nos propone hoy también como modelo de vida de fe, porque fiándose en la palabra del Señor, más allá de lo que razonablemente parecía que podía suceder, se apoyó en la esperanza que encontró en la palabra de Dios y planteó la vida de tal manera que, despierto o dormido, en sueño o vigilia, supo reconocer la palabra de Dios y secundarla con prontitud. La segunda enseñanza fundamental para nuestra vida es justamente esta: pidamos al Señor ordenar nuestra vida de tal manera que cuando la palabra de Dios irrumpa en ella, y de muchas maneras lo hace a lo largo del día, la reconozcamos y, como Él, según el testimonio del evangelista San Mateo, enseguida la cumplamos. Y así, en el Evangelio encontramos la tercera dimensión que debemos cuidar los que nos decimos devotos de San José: el amor a Cristo a través de su palabra. San José ha acogido al que es la palabra hecho hombre y lo ha visto crecer, pasando por todas las edades de la condición humana, para también nosotros comprender la necesidad de dejarnos acompañar por Cristo y dejar que su palabra crezca entre nosotros. Un autor de la antigüedad cristiana, San Gregorio Magno, decía: la palabra de Dios crece con el que la lee,
aunque escuchemos muchas veces las lecturas que se proclaman en la liturgia, aunque leamos muchas veces los pasajes que están contenidos en la Sagrada Escritura, si nuestra vida está creciendo en docilidad al Señor, experimentaremos cómo esta palabra crece en nosotros. La palabra de Dios crece con el que la lee. También de esto es un ejemplo elocuente San José. Custodiar lo que él custodió significa acoger a Cristo, que es la palabra definitiva de Dios, y para hacerlo vivir estrechamente unidos a María Santísima. En el día en que invocamos la intercesión de San José, contamos también con la protección amorosa de nuestra Madre. Nada sin María, todo con ella. Que así sea.